Dicen que hay máquinas tan poderosas, que incluso ellas mismas no pueden con todo su propio poder. Y eso es exactamente lo que ocurre con una de las locomotoras más grandes jamás construidas. Una bestia de acero diseñada para dominar cualquier terreno, pero que, en ciertos momentos, necesita ayuda. Y no de cualquier tipo. Necesita el empuje de una máquina completamente distinta. Una que, en teoría, es inferior. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que el gigante más fuerte del ferrocarril necesite un ayudante? Porque sí, el Big Boy, la locomotora más impresionante jamás creada, no siempre puede avanzar sola. Y lo más inquietante, es que la razón no es tan simple como parece. Hay algo más detrás de esto. Algo que muchos no notan. Algo que cambia por completo la forma en que entendemos el poder. Durante décadas, el Big Boy fue considerado el rey absoluto de las vías. Una máquina gigantesca, brutal, diseñada para arrastrar cargas imposibles a través de terrenos extremos. Montañas, pendientes, climas adversos, nada parecía detenerlo. Su sola presencia imponía respeto. No era solo una locomotora, era un símbolo de dominio. Pero lo que pocos saben es que, en ciertas condiciones, este gigante necesita ser empujado. Sí, empujado. Y aquí es donde todo empieza a volverse extraño. Porque si una máquina fue diseñada para ser la más poderosa de su tipo, ¿por qué necesita ayuda? La respuesta oficial parece simple. Pero cuanto más profundizas, más dudas aparecen. El Big Boy fue creado en una época donde el vapor era el rey. Sus dimensiones eran absurdas. Su fuerza, descomunal. Su capacidad de arrastre, casi irreal. Podía mover trenes de miles de toneladas sin detenerse. Pero había un problema. Un problema que no se podía resolver solo con más tamaño, ni con más fuerza. El problema era la adherencia. Las ruedas del Big Boy, a pesar de su tamaño, dependen de un principio muy básico, la fricción con los rieles. Sin suficiente agarre, toda esa potencia simplemente se desperdicia. Las ruedas patinan. La máquina ruge, pero no avanza. Y aquí es donde entra el primer giro. Porque el Big Boy tiene potencia de sobra. Demasiada, incluso. Pero no siempre puede usarla. Especialmente en subidas pronunciadas, o en condiciones difíciles como lluvia, nieve o hielo. Y entonces ocurre algo que nadie esperaría de una máquina tan imponente. Necesita ayuda externa. Pero no de otra locomotora de vapor. No. De una locomotora diésel. Una tecnología completamente distinta. Más moderna. Más eficiente. Pero en teoría, menos poderosa en bruto. Y sin embargo, ahí está. Acoplada al Big Boy. Empujando desde atrás o tirando desde adelante. Como si el gigante necesitara un respaldo. Pero lo extraño es que esto no es solo una cuestión técnica. Aquí es donde todo cambia. Porque el uso del diésel no solo resuelve un problema mecánico, revela una limitación profunda. Una limitación que el Big Boy nunca pudo superar. El vapor es poderoso, pero es lento en reaccionar. No responde de inmediato. Necesita tiempo para generar presión. Para ajustar su fuerza. El diésel, en cambio, responde al instante. Puede ajustar su potencia en segundos. Puede evitar que las ruedas patinen. Puede dar ese pequeño empuje adicional justo en el momento crítico. Ese momento en el que todo se decide. Y eso lo cambia todo. Porque significa que el Big Boy, por sí solo, no siempre puede adaptarse a lo que el camino le exige. Necesita un complemento. Una especie de equilibrio. Pero lo que nadie sabía,
es que este ayudante no siempre estaba ahí solo por necesidad. A veces, estaba ahí por precaución. Y otras veces, por algo mucho más inquietante. Porque hay registros de situaciones en las que el Big Boy, sin ayuda, simplemente no podía avanzar, incluso cuando todo parecía estar a su favor. Sin lluvia, sin hielo, sin pendientes extremas. Y aún así, algo fallaba. Las ruedas giraban. El vapor rugía. Pero el tren no se movía como debería. Como si algo invisible lo estuviera reteniendo. Y entonces, al agregar la locomotora diésel, todo cambiaba. De repente, el tren avanzaba. Como si esa segunda máquina desbloqueara algo. Como si no fuera solo una cuestión de fuerza, sino de control. De sincronización. De precisión. Lo extraño es que muchos ingenieros comenzaron a notar patrones. Momentos específicos donde el Big Boy parecía perder eficiencia sin una explicación clara. Y aunque oficialmente se atribuye a factores técnicos, no todos estaban convencidos. Porque había algo más. Algo difícil de medir. Algo que no encajaba del todo con la lógica. Y entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar del todo. En ciertas rutas, el Big Boy funcionaba perfectamente, sin necesidad de ayuda. Pero en otras, la locomotora diésel se volvía esencial. No opcional. Esencial. Como si el entorno afectara su comportamiento. Como si ciertas condiciones alteraran su rendimiento de formas inesperadas. Y aquí es donde la historia deja de ser solo técnica, y empieza a sentirse diferente. Porque cuando una máquina tan avanzada para su época, tan cuidadosamente diseñada, presenta inconsistencias. La pregunta ya no es solo cómo funciona. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente está pasando? Algunos dicen que es simplemente física. Otros creen que es una limitación del diseño. Pero hay quienes piensan algo más inquietante. Que el Big Boy fue llevado al límite de lo que era posible, y que ese límite nunca fue completamente comprendido. Que su potencia era tan extrema, que el sistema no siempre podía manejarla. Que necesitaba algo más, no solo para ayudarlo, sino para estabilizarlo. Y la locomotora diésel era esa pieza faltante. No más fuerte. No más grande. Pero sí más precisa. Más adaptable. Más controlable. Y eso plantea una idea incómoda. Que el verdadero poder no siempre está en la fuerza bruta, sino en la capacidad de controlarla. El Big Boy podía generar una fuerza monstruosa. Pero sin control, esa fuerza se volvía inútil. Incluso peligrosa. Y aquí está el punto de quiebre. El momento donde todo cambia. Porque el Big Boy no necesitaba ayuda porque fuera débil. Necesitaba ayuda, porque era demasiado poderoso para sí mismo. Demasiado. Y ese exceso era su mayor limitación. Una máquina diseñada para ser invencible, que, en ciertos momentos, dependía de algo más pequeño, más moderno, más inteligente. Eso rompe completamente la idea que tenemos del poder. Porque nos enseña algo que va más allá de los trenes. Algo que muchos no quieren aceptar. Que incluso lo más grande, lo más impresionante, lo más dominante, puede tener un punto ciego. Puede necesitar apoyo. Puede fallar. Y lo más inquietante es que ese fallo no siempre es evidente. A veces está oculto. Disfrazado. Esperando el momento exacto para aparecer. Y entonces, cuando todo parece estar bajo control, se revela. Obligando a intervenir. Obligando a depender de algo más. Y quizá por eso, el Big Boy sigue fascinando tanto. No solo por su tamaño.
No solo por su historia, sino por lo que representa. Una paradoja. Una máquina que lo tenía todo, pero que aún así, necesitaba ayuda. Y ahora la pregunta cambia. Ya no es porque necesita un ayudante diésel. La verdadera pregunta es: ¿cuántas otras cosas, que parecen invencibles, también dependen de algo que no vemos? Porque tal vez, el verdadero secreto no está en la fuerza, sino en aquello que la sostiene cuando falla. Y si este misterio te dejó pensando, suscríbete ahora a Historias Ocultas del Ferrocarril, porque aquí no contamos lo evidente, revelamos lo que otros prefieren ignorar. Déjame en los comentarios, ¿qué crees que realmente ocultan estas máquinas? Y dale like si quieres que saque la siguiente historia aún más perturbadora. Porque esto, apenas fue la superficie. Hay historias que no deberían existir. Trenes que desaparecieron sin dejar rastro. Proyectos demasiado avanzados, que alguien decidió enterrar. Y el próximo, podría cambiar por completo lo que crees saber. Así que quédate, porque lo que viene, no es solo historia. Es un secreto que sigue vivo.